Ok, vamos a mandar la invitación a nuestra invitada, Noelia Recalde. Noé, ¿Cómo va? Buen día. ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, todo bien. Bueno, no soy Ah, muy afina a estas cosas, así que es la primera vez creo que hago un en vivo. ¿Está todo bien? ¿Se ve bien? sí, todo bien. Igual es la primera vez que hacemos esto por acá. Ujú, es Siempre cierto. hacemos las charlas por Zoom. Bueno, Entonces, vamos a ver qué tal sale. Vamos a esperar a ver si se une alguien más. dale. De todas formas, esto queda grabado. Ya Es, hay un minutito. sí, un par de minutos, a ver si se une alguien más, a ver si se está uniendo por ahí alguien. Sí, ya se empezaron a unir. A ver, Ujú. vamos a esperar. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Expectante por todo esto. Sí. Qué bien. Allá en Argentina ya son tardes y aquí todavía son días. Acá ya son las 12 del mediodía. De hecho, tendría que dentro de un rato estar empezando a preparar el almuerzo. Ah, mira nada más. Qué bien. Este, se siguen uniendo, qué bien. A ver, eh, vamos a esperar a ver unos minutos más. Sí, no hay problema. Tenemos tiempo. Es domingo. Es domingo, ¿verdad? Ujú. Eh, a ver, soy nuevo en esto, ¿eh? Entonces, a ver si no fallo en algo. Bueno, Mm, igual creo que está todo perfecto. bueno, pues vamos a ir empezando de mientras. ¿Sí? Buenos días a los que nos están viendo. Este, pues como ustedes ya saben, aquí en este perfil hacemos pláticas, entrevistas, charlas con personas que fabrican conocimiento, arte y cultura y todo aquello derivado de, de- del mundo, ¿no? Que a final de cuentas nos genera un valor a nosotros como personas. Y bueno, en este caso, pues está con nosotros una antigua amiga, vieja, conocida, Noelia Recalde, licenciada en Filosofía, la cual pues nos viene a hablar sobre su libro, La tanatofobia, qué es la tanatofobia, todo lo que implica esa palabra y cómo se aplica en el mundo de hoy, que, de qué se trata. Y bueno, dejemos que ella nos cuente primero acerca de ella. Noé, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, Mario, gracias. Primariamente tengo que aclarar que la tanatofobia es un término que se utiliza más que nada en la psicología tradicional, que significa miedo a la muerte. La tanatofobia nace como una respuesta de otro término que una filósofa española catedrática de la Universidad de Valencia ha introducido dentro de la Real Academia Española hace no tanto tiempo, unos años atrás, que es la aporofobia. La aporofobia es el miedo, el rechazo, la aversión al pobre. Aporos y fobeo, ¿sí? Esta es el desglose de la terminología de la palabra, eh, significa miedo o aversión o rechazo al pobre. La tanatofobia nace como una respuesta a la aporofobia, donde no es ya solo el miedo o la aversión que le tenemos al pobre. Vamos a hacer acá un paréntesis: el pobre puede ser la persona sin recursos, el mal situado, la persona que no tiene vivienda, y también puede ser tranquilamente dentro de las universidades, la persona que se deja de lado, dentro de las familias, la persona, la oveja negra, ¿no? La famosa oveja negra, y bueno, y todas las personas que vamos excluyendo de nuestro plano social porque no las consideramos que compatibilizan con nosotros, perdón. Entonces la tanatofobia, como tanatofobia, mi libro está escrito en un contexto bélico para hablar de los refugiados que han salido de Siria, bueno, de toda la guerra en Medio Oriente y han querido llegar al primer mundo en busca de mejores condiciones, y muchos han perecido, como bien dice Joan Manuel Serrat en el Mediterráneo. La tanatofobia es ese miedo a la muerte que que tiene el pobre, el mal situado, por este rechazo de la persona bien situada, del, bueno, del rico, de la persona que tiene una posición
determinadamente estándar en la sociedad y que vive relativamente bien, frente a este que no tiene los mismos recursos. Entonces, la Oye, tanatofobia se Noé, lleva a cabo. pero ¿tiene que ver con las clases sociales? Sí, claro que sí. Sí, 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 claro que sí. A ver, siempre hablando desde un contexto evolutivo, las clases sociales, esto que nadie me odie, las clases sociales son necesarias, ¿sí? Porque estamos en este mundo, y acá ya estoy hablando desde un plano capaz más espiritual, estamos en este mundo en pos de la evolución. Entonces, no creo que exista el bien y el mal, para nada, ni el bueno ni el malo, solamente que estamos en situaciones de aprendizajes distintas dentro de este plano físico. Ahora, que estemos dentro de este plano físico en condiciones distintas, evidentemente hace que pensemos muy distintos. Y por lo general la persona que está bien situada, si se quiere, si eso es un término que se puede dar para una persona que vive relativamente bien, ya sea de clase media alta o alta, eh, siempre tiende como a dejar de lado todo lo que no es tan lindo a la vista, ¿no? Que este es el pobre, el mal situado, bueno, etcétera. Acá esto entra dentro de las clases sociales. Obviamente el pobre, el mal situado está dentro de una clase social más baja, mientras que el rico, el bien situado, el de clase media, está dentro de una clase social más alta. Claro que sí. Las clases sociales tienen mucho que ver. Yo lo que pienso que tenemos que hacer, y seguramente esta sería tu próxima pregunta, es meternos dentro del plano de conciencia y tomar conciencia de esta situación para entender que lo que hoy es de una manera, mañana puede no serlo, y el bien situado mañana puede ser un mal situado y viceversa, ¿no? Entonces, desde ahí nace la empatía, que Oye, pero es entonces sumamente necesario. podemos incluir la discriminación en esta charla. Pero claro que sí, claro que sí. La discriminación es uno de los tantos problemas sociales que tenemos hoy en día. La discriminación, la xenofobia, bueno, la aporofobia, son todas clases de discriminación. De poner, de considerar que yo tengo una posición y que hay otro, por determinadas características que aparecen en mi consciente, considerar que hay otro que está por debajo mío y atacarlo desde ese lugar. Eh, Hay muchos institutos a lo largo del mundo que están trabajando mucho esto, pero el instituto de Adela Cortina, que es la que promulga por primera vez el término aporofobia y lo pone después de 2 años de pelea dentro de la Real Academia Española, eh, el instituto Hatento, hate, del inglés odio, ¿no? Los famosos haters que hoy están tan de moda, el Instituto Hatento sería, es uno de los que trabajan todos estos temas de discriminación y trabajan con las clases sociales más bajas y tratan como de incluir el plano educativo, ¿no? Dentro de toda esta concepción, porque es una clara ignorancia, que maltratemos al otro por estar menor situado, ya siempre digo lo mismo, dependiendo de nuestras características de lo que es menor situado, a nuestro nivel de conciencia, al otro, ¿no? Ok, entonces, digamos que estas son las bases de la tanatofobia, por así decirlo, lo que acabas de comentar. Claramente, claramente, la tanatofobia es el miedo a la muerte. Thanatos viene del griego, significa muerte. Fobia viene del latín fobeo, que significa miedo, aversión. Es el miedo a la muerte. Es el miedo que tiene la persona que está escapando de la guerra en Medio Oriente, tratando de llegar en una patera medio hundida a las playas griegas. Es ese miedo a esa muerte y encontrarse con el primer mundo que es, bueno, que no los acepta, no los recibe como otro ser humano, sino como una molestia. Oye, Pero eso se puede meter en cualquier parte, en cualquier contexto, ¿eh? No es solamente ese contexto. pero entonces, al haber, pues, clases sociales distintas, opuestas, eh, ¿se vive igual? ¿La tanatofobia la viven igual? La tanatofobia se puede vivir igual en cualquier clase social. De hecho, en una clase social muy alta, dentro de un colegio secundario, por ejemplo, si querés de un bachillerato, tranquilamente el peor de la clase, ¿no? O sea, el que tiene las notas más bajas, que muchas veces a lo largo de la historia han llegado a ser los científicos más importantes, pero ponele, el peor de la clase, el que tiene las peores notas, en el mejor colegio del mundo, en una clase social muy alta, sufre de aporofobia, no de tanatofobia, porque la tanatofobia es el miedo a la muerte frente a aquel que me ataca. Sufre de aporofobia dentro de una clase social muy alta. Esto pasa en todas las clases, no solo en las bajas, o no es una cuestión solo de clase alta, clase baja. ¿Sí? Para nada.
Pero entonces son términos que van ligados a porofobia y tanatofobia. Son términos que van ligados en determinados contextos, no en todos. En los casos bélicos sí, van ligados. Donde hay una guerra, hay alguien que ataca a otro alguien, este alguien está en desigualdad de condiciones, ahí me ve la cámara, está en un contexto más bajo, entonces tiene miedo a morir en pos de este que está mejor situado que me ataca. ¿Sí? Ok. Este ejerce aporofobia, ¿sí? Es ese miedo, esa aversión, ese ataque, es ese horror frente al otro que está mal situado. Y este tiene miedo a una muerte trágica. Claramente en mi libro yo hablo del conflicto en Medio Oriente, o sea, es un tema migracional. Y claramente que en las cuestiones de migraciones, y más cuando hay guerras de por medio, siempre se tiene un miedo a la muerte. Sí, pero no van ligados en todos los ámbitos, no. Hay ámbitos donde solo se ve la aporofobia, por ejemplo. Oye, bueno, retomando un poco tu libro, ¿bajo qué fue lo que te llevó a tratar este tema? Porque es un tema pues bastante controversial, ¿no? Desde cualquier punto de vista, para mí, yo lo veo muy controversial. ¿Qué fue lo que te llevó a tocar este tema? Y más en estos tiempos, ¿no? Controversial en estos tiempos donde se generan guerras que vaya a saber Dios de dónde salieron. Pero bueno, y por motivos que están menos que claros. Tu pregunta fue qué me llevó a escribir esto. Bueno, he realizado varios viajes, gracias a Dios me gusta mucho viajar, tengo la posibilidad, y bueno, he estado en una playa europea muy paradisíaca, y estábamos, bueno, algunos pasando unas hermosas vacaciones, y al lado nuestro había gente de la Guardia Costera esperando pateras a medio hundir. Yo estaba terminando mi carrera de filosofía, una adolescente todavía, y ver llegar desde el fondo estas pateras que pensamos que no es justo ese día que yo estaba ahí no iba a venir. Bueno, sí, llegó. Con toda gente, bueno, mucha de color, mucha no, pero en igualdad de condiciones, y hay que tener en cuenta que muchos de los que escapan de la guerra son las personas mejor situadas de su país, que son los que pudieron pagar la patera, ni hablar de un avión, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, son como los que están mejor, o sea, acá es donde puede verse que la aporofobia en realidad se puede manifestar desde, como decíamos antes, desde todas las clases sociales, desde distintos niveles de observancia, ¿no? Así que bueno, me llevó a escribirlo la empatía por esta gente que llegaba casi a morir, esperando un recibimiento mejor, que no era y no es el de incluirlos en CIES, que son centros de aislamiento para los refugiados. Yo diría que son centros de hacinamiento, porque no tienen las condiciones necesarias para la cantidad de personas, y también es entendible, Europa no estaba esperando la cantidad de refugiados que pasó, así como el mundo no estaba esperando una pandemia, entonces costó adaptarse, ¿no? O se tuvieron que hacer cosas muy rápido que no se tenían previstas. Oye, ¿consideras tú que pues este mal, bueno, ¿cómo lo podemos catalogar primero? ¿Es un mal? ¿Qué es? La tanatofobia Sí. es un tema profundísimo, que si llegáramos a tocarlo estaríamos 5 horas o más, o varios días capaz. Porque la cuestión del mal, yo aparte de ser licenciada en filosofía, soy licenciada en teología, y la cuestión del mal es un tema profundísimo. No sabemos si es un mal, dado, como dije al principio, los distintos niveles evolutivos que tiene cada ser humano, ¿no? Hoy en día, ya con la New Age, estamos viendo que decimos, no es malo, es otro, ¿no? No entiende, no sabe, no es una persona mala, es otra, simplemente. En este caso hay quienes, está la ultraderecha, por ejemplo, si vamos bien al contexto del libro, está la ultraderecha, que cuando llegan los refugiados dice hay que devolverlos a su país y protegerlos allá, completamente imposible en lugar de donde te cae una bomba al lado de tu casa todos los días. O podemos protegerlos dentro de los CIES, ¿no? Que son estos centros de aislamiento, que son de hacinamiento, a mi criterio. Hay gente que está protegiendo lo que tanto costó conseguir, ¿no? Entonces, en la Italia post-fascismo, se está como que se quiere proteger esa paz que se tiene, ¿no? Porque Europa viene de muchos siglos de guerras, mínimas y máximas, ¿no? Las dos mundiales, y después en el medio hubieron millones.
Entonces, el que llegó a esa paz, el que pasó por contextos malos y llegó a esa paz, es como que dice, hasta en tintes nacionalistas, dice, bueno, no quiero más, ¿no? Entonces, cuando viene algo que representa una molestia, bueno, sáquenlo de acá. Ahora, ese algo que representa una molestia son otros seres humanos escapando de los mismos contextos complicados que tuvo la misma Europa, y de los que tanto costó salir. Entonces, lo que yo creo que hay en el ser humano no es bondad o maldad, creo que lo que hay es una falta de empatía terrible, una falta de compasión. La compasión, el compadecer, es padecer con el otro, sus dolores, sus tristezas, es una falta de capacidad del ser humano de ponerse en los zapatos de los demás. Yo creo que si adentro de esa patera el hombre o la mujer de la ultraderecha que los quiere devolver a su país sin importarles nada, pone a un hijo suyo, y es muy fuerte lo que estoy diciendo, creo que la patera llegaría tranquilamente a tierra y se los instalaría en un hotel de los mejores y se los protegería, ¿no? Porque es alguien amado. Bueno, ahí es donde entra la compasión y la empatía. Ahora, con el otro, que esto lo detalla muy bien Adela Cortina en su libro Aporofobia, con el otro, el que se ve distante, el que no habla mi mismo idioma, el que no tiene mismas costumbres, con el que no puedo relacionarme porque hacemos cosas distintas, él desayuna tocino y yo tostadas, por decirlo de alguna manera, ese me parece una amenaza. Me parece una amenaza porque no lo entiendo. ¿Se entiende? Entonces Ajá. tendemos a ser más compasivos con los grupos de afinidad, con los que son más parecidos a nosotros, porque tenemos de qué hablar, qué compartir, hablamos el mismo idioma, podemos captar qué intenciones tiene, mientras que el que se ve distante es una molestia. Y ese es el gran problema del mundo, que en realidad las diferencias culturales deberían ser, dentro de este mundo globalizado, deberían ser formas de unificación, formas de entrelazamiento, y no lo están siendo formas de división. Oye, pero hablando de ese punto en específico, pues bueno, eh, me parece que en la sociedad actual, voy a poner un ejemplo más en específico, el caso de Donald Trump y las caravanas migrantes que viajaban por todo Centroamérica hasta llegar a las orillas de Estados Unidos. Eh, Bueno, es conocida la en frase todo de ese Trump. viaje, en todo ese trayecto, había quienes apoyaban y dejaban pasar a los migrantes caminando, y había países que decían, no, sabes que no te quiero, y empezaba a haber violencia. ¿Tú cómo crees que se pudo haber tratado este tema? La Hablamos de la violencia, empatía, hablamos de muchas cosas, pero ¿cómo aplicarlo? Pues es que es algo complejo, ¿no? Pero ¿cómo aplicarlo a un nivel internacional? primero, es muy conocida la frase de Donald Trump de vamos a armar un muro, ¿no? Que nos divida de los mexicanos, es muy conocida. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, la violencia es ancestral. O sea, la violencia viene desde los albores mismos de la humanidad, desde el comienzo, desde unas dos pequeñas aldeas en la Francia medieval, donde en una aldea había una mujer considerada bruja y de la otra aldea venían a atacarla, a excluirla y quererla sacar del territorio, ¿no? Porque era un peligro. Entonces, esto no es muy distinto. Lo que sí se mantiene en la historia es siempre la ignorancia humana, ¿no? Porque estas diferencias que se hacen entre los seres humanos, yo creo que no nos llevan a nada. A ver, desde un sistema económico, político, vos podés, como hace Trump, decir ellos son muy diferentes a nosotros y no los queremos en nuestro territorio porque traen, como bien también dice de la Cortina, terroristas en sus filas, traen bombas, traen problemas, traen drogas, etcétera, etcétera. Ahora, el problema de Trump, a mi forma de ver, perdón si hay alguien en desacuerdo, es lo cultural. Es lo cultural y es lo físico. Que los que entran no son rubios de ojos claros y tienen hoteles en Manhattan. Creo, creo que ese es el problema de Trump. Es histórica, es ancestral la violencia, eso lo vamos a dejar en claro. No es algo de Trump, es algo de que han tenido las grandes sociedades. Al Imperio Romano no entraba cualquiera tampoco, y el que entraba tenía que acatarse a determinadas reglas y determinadas leyes. Eh, Creo que está bien, creo que se podría conversar. Creo que habría muchas formas de poder bajar ese muro y dejar ingresar a quien quiera en cualquier país del mundo, siempre que sus intenciones no sean violentas, devastadoras, etcétera. Entonces, ¿crees tú que, no lo sé, estoy hablando por hablar, ¿no? Pero ¿crees tú que a lo mejor en los departamentos de migración
debería de haber un examen más exhaustivo, una revisión más exhaustiva para quien quiera entrar a cualquier país? Yo pienso que deberían, en los mismos aeropuertos, y sí, creo que debería haber a ver, si vos tenés un avión cada media hora que llega con 300 mexicanos a Estados Unidos, y bueno, no vas a poder hacer un examen psicológico de una hora para cada uno, ¿no? Pero por lo menos tener bien chequeado los papeles, ¿no? Que sean personas, que tengan una residencia, eh, que no tengan antecedentes penales, bueno, antecedentes en sus países. La posibilidad de que pasen cosas siempre está. La posibilidad de que vos tengas todo chequeado perfectamente de una persona y que después te ponga una bomba en la esquina de tu casa, está. Eso es así. De hecho, hoy, en en la era de los hackers, creo que es muy normal, ¿no? Que se puedan armar cualquier cosa. No lo puedes evitar. Tampoco lo que puedes hacer es poner del otro lado de la barrera a toda una sociedad porque algunos hayan introducido drogas o que algunos se dediquen a eso. Como Europa no puede poner del otro lado de la barrera a todos los sirios, palestinos, etcétera, porque algunos hayan sido terroristas, bueno, o lo sean, o lo que fuere. No son todos así, claramente. Hay como una animadversión, ¿no? Como una cataloga, ay, se me fue el nombre, se me fue la palabra, como un Se catalogar, catalogaron. claro, como un catalogar a toda una sociedad con determinadas características cuando toda esa sociedad está compuesta de personas completamente distintas. Oye, bueno, eso es, llamémoslo ahorita, esto fue un tema de este lado del mundo. Ahorita hay otro tema en Europa, del otro lado del mundo, por así decirlo, el cual pues aplica muy bien todo lo que hablas en tu libro, ¿no? De este tema de Rusia y Ucrania. Visto, independientemente verlo desde el punto de vista político, me gustaría que lo tomáramos desde el punto de vista social, como lo haces en tu libro, ¿no? Ujú. Y en este caso, ese miedo a la muerte por parte de los que están muriendo ahí, ¿qué nos pudieras tú decir al respecto? O sea, hay rusos que mueren, hay ucranianos que mueren. eh, ¿cómo, ¿Cómo poder entender mejor este tema para ellos, ¿no? O sea, digo, ser un soldado y saber que te vas a ir a morir es muy complejo, es muy difícil. Es como decíamos antes, tendríamos que estar unos 5 o 6 días tratando de explicar el tema del bien y del mal, ¿no? Eh, la tanatofobia nace como el miedo a la muerte frente a otro que me ataca, ¿no? En este caso, rusos y ucranianos están en igualdad de condiciones porque ahí los que están yendo a morir no son los que decidieron la guerra, sino los que se mandan, ¿no? Entonces, están muriendo tanto rusos como ucranianos. Yo no soy licenciada en ciencia política ni manejo la historia de estos dos países, aunque algo conozco, pero desde el punto de vista de la filosofía, lo que podría decir es que el conflicto bélico en sí, más allá de ser histórico, como la violencia, ¿no? Y viene uno emparentado con el otro, es completamente innecesario y parte de la inconsciencia humana y de la falta de empatía y de compasión. Lo escuché a Putin el otro día el presidente ruso, una charla que dio, le preguntaron, el periodista le preguntaba si él era un asesino y él dijo: yo hago lo mejor que puedo por el pueblo ruso. Bueno, no hay manera más maravillosa de evadir una pregunta eh, que esa, porque es claramente un asesino, pero refugiado bajo las bases del nacionalismo de su país, él puede tranquilamente mandar a matar, ¿no? Porque no está él en el frente, en el campo de batalla, ¿no? Manda a matar. Y claramente es un tema económico el que busca, ¿no? Eh, no son ideales. Si él se refugia debajo de lo que se considera el idealismo ruso, yo tengo estos ideales y voy por estos ideales, bueno, una cosa es alguien que quiere licenciarse en medicina y bueno, tenés un ideal maravilloso, y otra cosa es quiero agarrar un país a cualquier coste porque, bueno, porque lo quiero, Me ¿no? escondo bajo ese ideal. Me escondo debajo claramente, me escondo debajo de un ideal porque, como te decía, él evade la pregunta, ¿no? Me escondo debajo de este ideal porque no soy capaz de reconocer que en realidad lo que me interesa es agarrar más territorio. Pero esto también es ancestral. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Fue agarrando partes de Europa, ¿no? Agarrando, 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 y no había ningún problema mientras los pueblos que colonizaban, no es una palabra eh,
para utilizar en este contexto, pero bueno, es la que se me ocurre ahora. Los pueblos que colonizaban estaba todo bien mientras nadie se rebelara, ¿no? Podían seguir adorando a sus dioses, teniendo sus formas de vida, mientras estuvieran debajo de la República Romana. En este caso yo creo que es muy similar, por eso te digo que es ancestral. Son las formas de pensar, las bases de conciencia del ser humano que están metidas en el ADN, ¿sí? Es como cuando yo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy acá y ahora en mi comedor aparece un tigre. Esto lo dice de una manera muy cabal Mario Alonso Puig. Aparece un tigre. Bueno, yo voy a activar en mí tendencias de miedo y de escape y de huida que tenían los primeros Homo sapiens de la historia, porque están metidas en mi ADN, ¿sí? Y voy a empezar una travesía de correr, de escaparme, de salir volando, lo que sea, o me voy a quedar quieto, completamente. Bueno, todo eso está metido dentro de mi ADN, está metido dentro de mi material genético, ¿sí? Lo mismo pasa con estas cuestiones. La guerra, claramente, como te decía Mario, es ancestral. Está metida dentro de nuestra genética. Después está en nosotros si pretendemos evolucionar de ese campo de conciencia a otro, o si no, o si nos quedamos ahí. Oye, pero, caray, estamos tocando el tema visto desde el punto de vista del que ofende, ¿no? Del que hace. Y lo estamos viendo desde un punto de vista externo, pero nos estamos enfocando en esa parte. Pero, ¿qué pasa? En este caso, pues hay muchos rusos que, pues ellos no tienen nada que ver con este tema y son víctimas de discriminación, inclusive. Y, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos recomiendas tú a nosotros como sociedad para evitar caer en estas cosas que pues estamos viendo mal? O sea, estamos viendo mal un ataque de Rusia contra Ucrania o viceversa, como sea, pero muchos toman partido contra ya personas rusas, ¿no? Y inclusive aquí en México hubo alguien que tenía una cartulina y decía perdón por ser ruso, ¿no? Entonces sí está un poco trivial esa parte. ¿Tú qué crees que podamos hacer para evitar caer en esas cosas? Es que es como te decía, es agarrar a una sociedad completa llena de personas diferentes y etiquetarlas y ponerles títulos, ¿no? Los rusos malos. Tenemos que tener en cuenta que hay muchísima gente, de hecho yo hablé con un amigo mío ruso la semana pasada, que están completamente en contra de esta guerra, completamente en contra de Putin. De hecho, este muchacho me decía que él pensaba, y hay una gran parte de la sociedad que piensa lo mismo y salen los medios de comunicación en los que todavía pueden dar alguna noticia en contra de Putin, como que él quiere quedar en la historia como el próximo Hitler. Yo creo que son polaridades. Hay personas rusas viviendo en Rusia que están viendo que la guerra está mal, y después hay personas viviendo en Rusia que están viendo que la guerra está bien. Están completamente polarizados. Tenemos que tener en cuenta, y en esto es un mensaje para todas las sociedades, que dentro de un determinado pueblo, sea cual fuere, la gente es diferente. Toda y cada una. Por eso nosotros en Argentina decimos los chilenos malos, ¿no? Los chilenos que en la guerra de Malvinas, bueno, o los ingleses. Yo tuve la oportunidad de tener una charla maravillosa con un matrimonio inglés hace muchos años en Portugal, y ellos me decían, un matrimonio mayor, me decían, eso fue cuestión de los gobiernos, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nos encanta Argentina, hemos estado ahí muchas veces y decidiríamos volver siempre de vacaciones, a conocer su cultura, etcétera, y lo mismo nosotros con Inglaterra. O sea, no es tomar una determinada sociedad. En esto hablo yo en mi libro, con el tema de los sirios, con el tema de la guerra en Medio Oriente. No es tomar una sociedad y catalogarle, ponerle un título, una etiqueta, un nombre. Eso está mal. No. Justamente lo que hay que hacer es bajar esas barreras, romper el muro de Trump, destruir ese muro, lo que sea, y poder unificar. Que hay gente que está a favor de la guerra y gente que no, ¿sí? Más allá de que pienses que la guerra está bien o está mal, pero hay mucha gente que disiente y mucha gente que asiente, y eso no está ni bien ni mal, son grados de conciencia distintos. Oye, bueno, esto es visto desde el punto de vista actual, ¿no? En vivo, por así decirlo. Pero va a llegar un momento en el que, pues, esto termine, esto
esto se vuelva historia, así como se volvió Roma, el Imperio Romano, su expansión, el Imperio Azteca y su expansión en Mesoamérica, todo, y se va a ver desde un punto de vista de buenos y malos. Eh, ¿Qué propones tú para evitar caer en este, no sé cómo llamarlo, nacionalismo, sensacionalismo, no sé cómo etiquetarlo, para evitar caer en estas prácticas, ¿no? Inclusive el decir, voy a hablar del caso de Mesoamérica, ¿no? Los aztecas eran buenos y los malos fueron los españoles y vinieron y masacraron. O sea, para mí eso es un absurdo. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar caer en esta forma de pensamiento? Bueno, todo nacionalismo extremista es un sensacionalismo, eh, porque recaes todos tus ideales meramente en el lado de las sensaciones y de la emoción. Este me genera rechazo, entonces es el enemigo. No le pongo ningún tinte racionalista a eso. Yo creo que para evitar caer en estos sensacionalismos hay que hacer, y esto es fundamental, y bueno, justamente en Argentina es lo que menos se está haciendo, reforzar la educación. Y esto lo dicen todos los candidatos políticos, después nadie hace nada, pero lo dicen todos los candidatos políticos en en la televisión argentina, que hay que reforzar la educación, pero la educación es la educación formal e informal, en las escuelas y en las familias. Y fundamentalmente los tipos de educación que rompan las barreras tradicionalistas, porque justamente la educación tradicionalista es lo que trae la extrema derecha eh, o la extrema izquierda, o sea, hay que unificar. Vivimos en un mundo dual, en un mundo que no es unitario. Si bien consideramos que tenemos verdades y esas verdades son universales, esto es mentira. La mayor de las verdades es la mejor mentira que te podés contar. Son mentiras. Lo que tenemos que hacer, creo yo, a mi juicio, es unificar tus verdades y las mías y llegar a un acuerdo. ¿Sí? Adela Cortina dice maravillosamente que las personas son respetables, las opiniones no. Yo, Mario, te puedo respetar mucho, pero si vos me venís con una ideología neonazi, bueno, tu ideología yo no te la voy a respetar, pero sí, pero a vos sí. Entonces la persona es siempre respetable y digna de dignidad. Fundamentalmente la educación formal e informal, en las escuelas, en las universidades, romper con la porfobia en las familias, en las escuelas, en las universidades, romper con los silencios, familias que encubren abusadores, universidades que, no sé, que dejan de lado a los peores de la clase porque no les sirven para la portada del diario del domingo cuando se las cataloga como las mejores universidades del mundo. Todo lo que sea discriminación, todo lo que lastime a alguien, porque tu concepto de discriminación puede no ser el mío, todo lo que lastime a alguien, eso es lo que habría que dejar de lado. Al mundo se le termina la guerra en media hora. Después hay que ver qué hacemos, porque al ser humano le encanta el lío. Le encanta, entonces las soluciones están ahí, no se agarran por un motivo. Ok, oye, bueno, esta plática se ha extendido algo. Coméntanos acerca de tu libro, dónde lo podemos obtener. ¿Hay para distribución a nivel internacional? No lo sé, coméntanos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mi libro se llama Tanatofobia, está en la librería Duncan, que fue la editorial que lo publicó. Esto está en Capital, en Buenos Aires, obviamente, en el centro. Después está en Mercado Libre, está en Amazon para quien quiere conseguirlo de manera internacional. Eh, Eso, está en todos lados, se puede conseguir. No está subido a la web, claramente, porque bueno, se pretende recuperar un poco de lo invertido, pero en algún momento también estará subido a la web. Perfecto. Oye, y por ahí estábamos charlando el otro día, traes un proyecto ahí de otro libro, ¿no? Sí, pero ya es un tema completamente distinto. Bueno, no es completamente distinto. Pasa que Tanatofobia está muy entrometida en la realidad, en una realidad particular que es la realidad del migrante. Yo ahora estoy haciendo investigaciones, estudios particulares acerca de todas las teorías reencarnacionistas, acerca de la transmigración de las almas, bueno, que es un tema que viene rondando mi mente hace mucho y me estoy doctorando en ese tema. Y es como, bueno, como decíamos en algún momento de la charla, ¿no? Estas cuestiones del bien y del mal que no existen, que en realidad estamos en distintos niveles de conciencia, bueno, viene por ahí. Sería como hacer una precuela un poco más espiritual de un contexto físico más fuerte.
tanatofobia sería un contexto físico. Entonces, bueno, va a salir próximamente una novela dividida en 3 tomos que se llama Tetractis. Sale este año, ya a mediados de año ya sale la primera. A fin de año sale la segunda parte y considero que más o menos en marzo del próximo año la tercera parte, porque es una novela un poco larga. Y después estoy trabajando en otra cosa también referente al tema, pero de esa todavía no tengo demasiada información para dar. Oye, ¿qué podemos esperar encontrar en esta novela que viene para este año? Esta novela es una novela que tiene que ver con la reencarnación. Es la historia de 2 hermanos que se encuentran viviendo situaciones actuales que no entienden demasiado y se trasladan en algún momento a un mundo antiguo para resolver cuestiones antiguas. Es la base de la teoría reencarnacionista, ¿no? Que muchas veces no entendemos cuestiones que pasan en esta vida, en este mundo, en nuestro andar particular, y que en realidad tienen sus raíces en otros momentos del tiempo y del espacio. Y las prácticas que hay hoy son, por ejemplo, las regresiones o la hipnosis o la terapia, bueno, de regresiones claramente, que nos llevan a la ampliación de nuestro inconsciente para poder resolver esos temas y que ya no nos afecten en esta vida cuestiones que ya trascendieron, ¿no? Bueno, la novela tiene un poco que ver con eso, con resolver temas del pasado para que el presente no se haga tan duro. Oye, es un tema bastante interesante. Yo creo que habría que dedicarle todo un espacio a ese tema para después, ¿no crees? Sí, claro que sí. Cuando quieras, Mari. Vos sabés que me mandas un mensaje y yo estoy. Te quiero hacer una pregunta nada más respecto a eso. Es posible recordar eventos pasados en otra vida? Claro que sí, claro que sí. ¿Posible Todo recordar a está, personas? claro que sí. De hecho, los testimonios más famosos a nivel mundial son los de Brian Weiss, un psiquiatra norteamericano actualmente radicado en Miami. Eh, Hacía una psiquiatría tradicional y un buen día el universo quiso que tuviera, perdón, un acercamiento con estas cosas, y una paciente que se sentó en su diván mediante hipnosis empezó a volar hacia otros mundos. Todo está en nuestro inconsciente. Para quien cree en la reencarnación, porque claramente hay quien no, para quien cree en la reencarnación, como yo, eh, todo está radicado en nuestro inconsciente, en lo que se conocería como un mundo akáshico, ¿no? Un registro universal de las vidas que hemos pasado, porque se supone que vamos hacia grados de conciencia superiores, ¿no? Por eso existe un Hitler y un Gandhi. Bueno, son 2 estados de conciencia completamente distintos, no tiene que ver con la bondad o la maldad de uno y otro. Entonces sí, todo eso está, todos nuestros recuerdos de vidas pasadas y las cuestiones a resolver están todas radicadas en nuestro inconsciente. Por eso la cantidad de terapias hoy en día de regresión, de hipnosis, que se ven, que se hacen, como para poder amplificar nuestro plano de conciencia, hacernos entender que somos eternos, que la muerte no existe, que es simplemente un medio de manipulación universal, tan normal en este mundo, y que simplemente es una puerta hacia otra habitación, donde nos vamos a encontrar con nuestro mismo grupo de almas afines. Entonces podemos decir que es parte del ciclo. Totalmente. El ciclo de la vida y de la muerte. Vos ves nacer una planta, la planta muere, en ese mismo lugar nace otra planta y así. Lo vemos en la naturaleza a diario. No sé por qué no lo internalizamos en nosotros mismos. Perfecto, Noé. Pues oye, ha sido un placer charlar contigo. Esperamos poder hacer otra charla esa por aquí o grabarla por Zoom para el canal de YouTube. Pero Eh, claro que sí. pa- para los que pues no sabían la dinámica, este es el primer en vivo que hacemos en este canal, Uh-huh. pero tenemos un canal de YouTube en el cual pues subimos pláticas interesantes como esta. Todas las personas tienen algo que contar. Ojalá nos puedan seguir por ahí. El canal se llama Entrevistas con Mario Rangel y ahí está también unas entrevistas que hemos hecho con Noé acerca de estos temas tan interesantes que hay. Oye, Noé, pues fue un placer Igualmente, Mario, muchas platicar. gracias. Muchas gracias. Esperamos conoces ese libro para poder seguir tocando estos temas interesantes contigo. Pero claro que sí, te lo voy a estar mandando y subiendo a todas las redes. Gracias, Perfecto, Miguel. pues cuídate mucho, nos seguimos viendo, Gracias. seguimos en contacto. Totalmente, gracias.